Bueno, hola Cata, para mi compañera María Alejandra Quiroz y para mí es un placer tenerte aquí con nosotros escuchándonos. En el día de hoy te vamos a hablar un poco de la planificación familiar, lo que son los métodos anticonceptivos, entre otras cosas. Bueno, como primera medida en el ABC de la anticoncepción, que es una breve introducción o como cosas que se deben saber sobre los métodos anticonceptivos, tenemos como primera medida que existe el derecho a decidir si quedar embarazada o no. Esto quiere decir que nosotras como mujeres estamos en nuestro derecho de decidir si queremos traer seres humanos al mundo o no. Tenemos como segunda medida, que es la consulta de la planificación familiar. Esto, como su nombre lo dice, es una consulta que se da entre el médico y el paciente, en donde se establece qué método anticonceptivo es el mejor dependiendo de las condiciones que tenga el paciente. Tenemos por qué esto es importante, claramente eso es importante, primero para ampliar el conocimiento del paciente y segundo para evitar embarazos no deseados. Tenemos la siguiente pregunta, que es: ¿las adolescentes tienen derecho a acceder a todos los métodos anticonceptivos? Y la respuesta a esa pregunta es sí, pues nosotras como mujeres y los adolescentes ya están en una edad en la que pueden traer eh, personas al mundo, entonces están en la capacidad de decidir y pues de tomar qué método es el mejor para ellos. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? Pues claramente es la abstinencia, pero como sabemos es una edad complicada en donde los adolescentes pues no tienen la suficiente madurez como para estar en abstinencia por mucho tiempo, por lo que se hace mejor buscar algún método que les pueda servir para evitar un embarazo no deseado. Y por último tenemos que es la doble protección, que vendría siendo el uso de dos o varios métodos anticonceptivos de manera simultánea. Ahora, algunos métodos anticonceptivos modernos son las píldoras, las inyecciones, los métodos de barrera como son el condón masculino y femenino, los implantes subdérmicos, los dispositivos intrauterinos, la esterilización masculina y femenina, el anillo vaginal, el parche anticonceptivo y las píldoras de emergencia. Otros que tenemos que pueden ser un poquito menos eficientes son el coito interrumpido y el método del ritmo, que sin embargo se pueden utilizar. Y te los estaremos explicando más adelante. Entonces, el coito interrumpido es el método que consiste en la eyaculación masculina fuera de la vagina. Este funciona al mantener los espermatozoides fuera del útero de la mujer. Su modo de uso es cuando el hombre siente que ya está por eyacular, lo que debe hacer es retirar su pene de la vagina. Es importante saber que se debe aprender a hacerlo correctamente y esto claramente no va a ser de un día para otro, eso lleva tiempo en algunas ocasiones para algunos hombres. Y por otro lado, puede no ser adecuado para hombres con eyaculación precoz, pues ellos no miden el tiempo en el que de pronto ya pues, van a eyacular, como lo dije. Ahora, las ventajas del coito interrumpido es que este es sin insumos, no tiene efectos secundarios, se puede usar en cualquier momento, pero así como tiene ventajas, también tiene sus desventajas, que son este método pues no es tan efectivo como los otros y claramente puede ocasionar embarazos en caso tal de que no se retire a tiempo el pene. Igual dentro de este método también se hace el uso de píldoras anticonceptivas, pues al momento en el que las mujeres estén tomando sus píldoras o los hombres, también hacen el uso del coito interrumpido y el condón, que también es otro método que lo usan simultáneamente con el coito interrumpido. Por otro lado, tenemos el método del ritmo, que se trata de saber qué días de cada mes podría una mujer quedar embarazada o no, o sea, es decir, sus días fértiles. En este caso, se debe evitar tener relaciones sexuales o se debe usar condón durante los días fértiles. Su modo de uso es: las mujeres hacen un conteo del ciclo del calendario, así cuentan los días del ciclo menstrual. Se comienza con el primer día de la menstruación. En este caso,
de los días 11 al 21 de cada ciclo. Ciclo vendrán siendo los días fértiles. Y se debe evitar mantener relaciones sexuales sin protección durante los días fértiles, como ya lo dijimos anteriormente. En este caso, no se tienen efectos secundarios. Es importante saber que las parejas deben evitar las relaciones sexuales o bien deben usar condones durante los días fértiles de cada mes. Y si la menstruación se hace menos regular, quizás se deba elegir otro método, pues no es tan eficiente. Entonces, aquí tenemos que el ciclo menstrual empieza el día 1, ahí tenemos que del día 1 al 5 tenemos nuestra menstruación, del día 6 al 10 serían nuestros días fértiles, del 11 al 21 nuestros días infértiles, es decir, en este periodo de tiempo no se van a tener relaciones sexuales, y del 22 al 28 vendrían siendo nuestros días fértiles de nuevo. Sin embargo, esto como ya le dijimos anteriormente, no es como tan eficiente para mujeres que no tengan un periodo regular. Aquí, como lo dijimos ya, el ciclo menstrual varía de mujer a mujer, no se recomienda para mujeres con ciclos irregulares, puede la mujer seguir siendo fértil después de la ovulación y en este caso el uso de condón, como ya sabemos, puede prevenir alguna infección, alguna enfermedad de transmisión sexual, por lo que es de conveniencia utilizar condón. Ok, ahora en cuanto a las píldoras, tenemos que estas son eh, píldoras que poseen hormonas que son similares a las producidas por los ovarios, haciendo así que no se libere un óvulo para ser fecundado. Los tipos de anticonceptivo oral existentes son las píldoras combinadas que contienen estrógeno y progestágeno. El modo de uso es, estas píldoras se deben tomar una píldora al día, siempre a la misma hora, esto durante 21 días hasta el final del ciclo y, y al terminar se debe hacer una pausa de 7 días, que es cuando ya se inicia el periodo menstrual y en el día 8 se debe iniciar una nueva caja. Es importante saber que si al paciente se le olvida tomar una píldora, se debe tomar esa píldora olvidada de manera inmediata, es decir, lo antes posible. Y en caso de que se le olvide tomar más de 2 píldoras seguidas, eh, el paciente debería usar condón durante 7 días y continuar tomándose sus píldoras. Ahora, las ventajas de las píldoras son que disminuyen los síntomas del síndrome premenstrual, CPM, como son los cólicos, los dolores de cabeza, las náuseas. Esta reduce el flujo menstrual y el dolor durante la menstruación, regula el ciclo menstrual. En algunas mujeres mejora el acné y el exceso de vellosidad y también ayuda a evitar los quistes en los ovarios. Por otro lado, tiene algunas desventajas como son las náuseas, el dolor en las mamas, pequeñas pérdidas de sangre fuera de la menstruación, algunos síntomas de depresión y que es importante que pues las mujeres tengan responsabilidad y compromiso para tomarse la píldora cada día a la hora que ya tenga establecida. Ahora, tenemos también la inyección, que es una inyección de hormonas que impide la liberación del óvulo. Esta funciona inhibiendo las gonadotropinas y hormonas liberadoras e influyendo sobre el moco cervical. Esta genera un ambiente dócil para los espermatozoides. El modo de uso es la aplicación de la inyección cada mes, cada 2 o 3 meses, dependiendo del tipo de sustancia anticonceptiva. Esta se administra por inyección en el músculo, es decir, es una inyección intramuscular. Y la hormona se libera entonces lentamente en el torrente sanguíneo. Es importante saber que ella puede presentar sangrado irregular al principio, manchado o ausencia de menstruación. Esto es frecuente y no supone riesgos. Es posible también el cambio leve de peso por el aumento del apetito. Luego de interrumpir las inyecciones, puede llevar varios meses quedar embarazada. En caso de que quiera quedar embarazada, si interrumpe las inyecciones, puede que no quede enseguida. Ellas no producen infertilidad y se debe asegurar de aplicarse cada inyección siguiente al tiempo. Ahora, el condón masculino es una funda generalmente de látex fino que recubre el pene erecto. Es una barrera que impide el ingreso de esperma a la vagina, se debe usar en cada relación sexual.
Su modo de uso es poner un condón nuevo en el pene erecto antes de cada acto sexual. Se deshace debidamente en la basura, no al sanitario. Y para ser eficaz es necesario colocarse el condón correctamente antes de cada contacto íntimo, impidiendo el contacto directo entre el pene y la vagina, evitando así que los espermatozoides lleguen al útero y el contacto directo con los fluidos corporales, evitando alguna enfermedad. Se debe tener cuidado de no rasgar el condón al abrir el paquete o al ponérselo. Como ya sabemos, este previene la ITS y la ETS, no tiene efectos secundarios, pero hay que ser bastante delicados y cuidadosos porque se puede romper. Bueno, Cata, como te decía mi compañera, inicialmente pues un honor tenerte con nosotras explicándote este tema. Bueno, te voy a continuar hablando acerca del condón femenino. Este, al igual que el condón masculino, es una funda. Sin embargo, se ajusta a la anatomía de la mujer. Este se introduce a la vagina antes de una relación sexual. Esta es una barrera que va a impedir el ingreso del esperma a la vagina y también se debe utilizar en cada relación sexual. El modo de uso es introducir un nuevo condón femenino en la vagina antes de cada acto sexual y también debe desecharse de manera adecuada en la basura, no en el sanitario. Bueno, y para que este sea eficaz es necesario colocarse el condón de forma correcta antes de cada contacto íntimo y de esta forma impidiendo pues que el contacto directo entre el pene y la vagina, evitando así que los espermatozoides ingresen a la vagina y al igual protegiendo a ambas personas de contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna infección de transmisión sexual. Bueno, este tipo de método anticonceptivo va a prevenir las ITS y las ETS, los que te comentaba anteriormente. No tiene efectos secundarios en ninguna de las dos personas y al igual que el condón masculino también puede romperse, así que lo ideal es tener bastante cuidado con este tipo de método anticonceptivo. El siguiente método es el implante subdérmico. ¿Qué es? Bueno, este es un pequeño tubo de plástico que se introduce en la parte interna del brazo debajo de la piel. Este procedimiento lo realiza un profesional de la salud y funciona liberando hormonas al torrente sanguíneo lentamente. De esta forma, va a impedir la ovulación y va a dificultar la entrada de los espermatozoides en el útero de la mujer. ¿Cómo se usa? Bueno, como te comentaba anteriormente, el implante debe colocarse en un hospital, en una clínica, en un centro de salud, por el ginecólogo o el encargado pues, del área. Durante los primeros 7 días del ciclo menstrual eh, o en cualquier momento pues, del ciclo, si está segura, la mujer no va a estar embarazada. Esto quiere decir que, o sea, el médico debe asegurarse de que la mujer no esté embarazada y que además debe estar en los primeros 7 días del ciclo menstrual. Ahora, para colocar y quitar el implante es necesario realizar una cirugía menor. A la paciente obviamente se le va a aplicar un poco de anestesia local y bueno, es normal que en los primeros 3 días después de la intervención o de la aplicación de este implante va a sentir un poco de dolor en la zona y se le pueden presentar algunos moretones por obviamente el maltrato que esto genera, pero realmente no es un procedimiento doloroso. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este método? Se tiene que, las ventajas son que además de que evita el embarazo, se puede utilizar para disminuir los dolores abdominales o los cólicos que causan la menstruación. Este método no interfiere con el contacto íntimo ni con la lactancia de la mujer. Este método es excelente para aquellas mujeres que se olvidan de tomar las pastillas. Puede demorar de 3 a 5 años, o sea, no tienes que estar pendiente de estártelo cambiando cada rato o tener que estártelo aplicando cada 2 meses, 3 meses. No, sino que tiene un tiempo útil de 3 a 5 años. Se puede retirar en cualquier momento si deseas quedar embarazada, es decir, si llevas un año con ella y decides quedar embarazada, que te sientes lista para tener un bebé, puedes decir, me lo quiero quitar, acudes a tu médico
y que te lo retiren. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de este método? Puedes presentar cambios en el sangrado menstrual, ya sea irregularidades en tu periodo, algún manchado fuera del tiempo establecido pues de tu periodo. Puedes tener un sangrado un poco abundante, o se te puede presentar alguna ausencia en la menstruación. Sin embargo, esto no es algo constante, sino que es algo que se te puede presentar al principio en lo que tu cuerpo se adapta a la carga hormonal y pues obviamente esto no va a suponer ninguna clase de riesgo para ti. Bueno, obviamente esto necesita un profesional de la salud para ser colocado debajo de la piel. Como te comentaba, es un proceso quirúrgico bastante menor, pero tú sola no puedes colocártelo ni retirártelo, por lo que obviamente necesitas acudir a un médico, no como una pastilla que tú te la tomas tú sola, no necesitas acudir a nadie para que te la puedas tomar. Como puedes ver en la imagen, el implante se coloca en el lado interno del brazo y pues ya, eso es todo. Continuamos con el dispositivo intrauterino o el DIU. Este es un método anticonceptivo de plástico o de cobre, y que se introduce en el útero por el ginecólogo y además también tiene una vida útil de alrededor de 5 años. Esta técnica anticonceptiva es bastante eficaz, no causa molestias ni a la hora de tener relaciones sexuales ni en ninguna otra situación. Em, Esto funciona pues porque el cobre hace que dificulte la fecundación del espermatozoide al óvulo. Y bueno, ¿cómo se utiliza? Un profesional de la salud te va a realizar el procedimiento, coloca la DIU en el útero. También se tiene pues que se pueden colocar inmediatamente después del parto, así como en cualquier otro momento de tu vida. Eh, Además, no tienes que recordar hacer nada, como por ejemplo una pastilla que cada día tienes que tomártela. No, es algo que tú te pones y te lo quitas cuando desees. Y pues, obviamente, pues el tiempo útil es de 5 años. Obviamente, ya después de los 5 años dejas hacerte un cambio si quieres seguir manteniendo pues este método anticonceptivo o cambiarlo si lo consideras necesario. Obviamente, consultarlo con tu médico de confianza. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este método? Es bastante seguro, es uno de los métodos más efectivos, de hecho. Eh, la vida útil es de 5 años, sin embargo, puedes llegarlo a utilizar durante 12 años, que no es recomendable utilizarlo tanto tiempo y estarlo cambiando constantemente, o sea, cada 5 o 6 años. Desventajas. Necesitas ser colocado por un profesional de la salud, puede causar dolor durante algunos días después de la colocación, pero es algo bastante corto. También puede causar pequeñas pérdidas de sangre en los meses siguientes, pero no es algo que va a recurrir en tu cuerpo. Bueno, en cuanto a la esterilización femenina, estos son métodos bastante radicales debido a que son permanentes. Bueno, el procedimiento se realiza pues haciendo una ligadura en las trompas. A la paciente pues se le va a aplicar una anestesia general. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, se va a realizar un corte y una suturación en las trompas de falopio. Como puedes ver en la imagen, es como una especie de corte que se realiza. Eh, y de esta forma va a impedir que se encuentre o que se fecunde el espermatozoide y el óvulo. Este es un método de esterilización definitiva. La mujer básicamente va a demorar alrededor de 2 días hospitalizada, pues en lo que se recupera y todo eso, pero es una operación también bastante sencilla. ¿Qué es importante tener en cuenta en este método? Bueno, este método es seguro, es permanente, o sea, es irreversible. Eh, Se recomienda para aquellas parejas que ya no quieren tener más hijos o aquellas mujeres que están decididas a no tener hijos. La mujer puede presentar cierto dolor después del procedimiento porque lógicamente fue un procedimiento quirúrgico, pero es algo que a las 2 semanas ya se va a sentir completamente bien. La menstruación va a continuar de manera normal porque no va a influir en ello, solamente están cortando tus trompas de falopio, pero tu menstruación va a seguir normal. Como te comentaba, es un método permanente, al igual que la vasectomía. La vasectomía es un procedimiento similar, pero en la anatomía del hombre. Es una cirugía que se realiza pues anestesia general en el hombre y demora alrededor de 20 minutos.
y consiste en un corte en el canal por donde pasan los espermatozoides, en el conducto seminal. Y lo que realiza este método es que pues permite que el hombre continúe eyaculando, sin embargo, el esperma no va a contener espermatozoides. Obviamente esto es lo que va a evitar que la mujer quede embarazada. Algo que se debe tener en cuenta es que el hombre no va a desarrollar ningún tipo de impotencia sexual a la hora de realizarse la vasectomía porque pues no se va a influir en ningún tipo de morfología que se encarga pues de lo que es el líbido. ¿Qué es importante tener en cuenta con este método? Este método es seguro y permanente, sin embargo, es reversible en los primeros 8 años, 10 años más o menos de habérselo realizado. Puede llegar sí, a reversarse, no sé si se dice así, pero en fin. Es un método de respaldo durante los primeros meses, se debe utilizar, perdón, porque obviamente el cuerpo se está adaptando a al nuevo procedimiento que tiene. Como te comentaba, no disminuye el deseo sexual, ni la libido, ni la erección masculina, ni la eyaculación. El hombre va a continuar eyaculando de igual manera, sin embargo, pues ya no va a tener espermatozoides en su semen. Entonces continuamos con el siguiente método, que es el anillo vaginal. Se tiene que este es un procedimiento que se realiza como similar a la postura de un tampón. Este es un anillo de silicona flexible que se lo introduce la misma mujer, al igual que un tampón, como te comentaba. La mujer debe permanecer con este anillo durante 3 semanas. ¿Cuáles son estas 3 semanas? Como te comentó Andrea anteriormente con el método del ritmo, recuerdas que el ciclo menstrual en promedio son 28 días. Tú tienes, te voy a devolver a la diapositiva como para que te me guíes un poco. Tú tienes, ok, inicias tu, tu ciclo menstrual en el día 1 de tu menstruación, se acaba tu menstruación y inician las 3 semanas en las que debes mantener el anillo en tu vagina y retirarlo antes de que te llegue el periodo y volverlo a introducir después de que se te vaya. Es básicamente ese procedimiento, cada 3 semanas debes estarlo introduciendo y sacando, introduciendo y sacando. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este método anticonceptivo? Es fácil de usar, no interfiere con el contacto íntimo y además es un método irreversible y no va a alterar la flora vaginal. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, este método no va a protegerte de una ITS o de una ETS, también te puede causar un aumento en el peso, no va a ser utilizado en algunas situaciones, bueno, no debe ser utilizado en algunas situaciones como aquellas mujeres que presentan problemas en el hígado o presión arterial alta. Algunas mujeres pueden presentar dolor abdominal, náuseas, disminución de la libido, periodos menstruales dolorosos y puede aumentar el riesgo de las infecciones vaginales, porque obviamente es un material extraño que tiene tu cuerpo dentro. Continuamos con el parche anticonceptivo. Tenemos que este es un pequeño cuadrado de plástico fino y flexible que se pega al cuerpo. Este funciona liberando de forma continua y directa hormonas al torrente sanguíneo desde la piel. ¿Qué hormonas? El progestágeno y el estrógeno, que son similares a las hormonas que libera tu propio cuerpo, como lo son la progesterona y los estrógenos. Bueno, la mujer se debe poner este parche cada 3 semanas, un parche nuevo cada 3 semanas, al igual, siguiendo el mismo orden del anillo vaginal, que cada 3 semanas debes retirártelo y colocarte uno nuevo después de tu menstruación. Este parche funciona o actúa impidiendo pues que los ovarios liberen óvulos, es decir, que no ovules. Y pues el riesgo de embarazo es mayor cuando la mujer se cambia el parche con retraso, es decir, debes estar pendiente de realizarte el cambio del parche en los días que te toca. Bueno, continuamos con la píldora de emergencia, la post-day, que es bastante conocida por ese nombre. Estas son píldoras que se toman al día siguiente de haber tenido relaciones sexuales sin protección para evitar el embarazo, es decir,
que tu novio tú y tú tuvieron relaciones sexuales, él eyaculó dentro de ti y tú no quieres quedar embarazada, por lo que al día siguiente pues te tomas la pastilla. Estas pastillas impiden la liberación del óvulo, actúan de tres maneras, impidiendo la liberación del óvulo, alterando el moco cervical y evitando la implantación del óvulo en caso de que éste haya sido fecundado. Hay que tener en cuenta que estas no son pastillas abortivas. eh, Estas pastillas pueden tomarse hasta 5 días después de una relación sexual sin protección y estas son más efectivas si se toman lo antes posible después de la relación sexual sin protección. Es decir, que lo ideal es que tomártela al día siguiente después de haber tenido la relación sexual sin protección. Algo que es muy importante tener en cuenta y es que estas pastillas son bastante sobrecargadas en cuanto a hormonas se trata, entonces lo ideal es que no se tomen más de 2 pastillas de estas al año. Hay muchas mujeres que tienen un mal concepto de estas pastillas y se las toman 2 y 3 veces al mes y la carga hormonal es inmensa. Esto obviamente va a producir bastantes efectos negativos en el cuerpo de la mujer, por lo que no se recomienda utilizarlo más de 2 veces al año. ¿Cuáles son las desventajas? En algunos casos causan náuseas, vómitos, manchado o sangrado vaginal durante algunos días en el ciclo menstrual. También puede causar alteración en el ciclo menstrual por sobrecarga hormonal, lo que te comentaba anteriormente, puede que tu periodo se te adelante o incluso te demore en llegar 2 y 3 meses, pero es por la sobrecarga hormonal. Eh, lo que te comentaba anteriormente solo se debe tomar en casos de emergencia, no es de que, ay, lo hice hoy, lo hice mañana y todos los días voy a estar tomando esta pastilla, no se debe realizar de esta forma. Y como te comentaba, 2 veces al año máximo. Eh, Estas pastillas no van a evitar que quedes embarazada si hoy tuviste relaciones sexuales, por ejemplo, y no te cuidaste, mañana te tomas la post-day y si en 3 días vuelves a tener relaciones sexuales y no te cuidaste de nuevo, ya esa post-day que te tomaste 2 días antes no te va a funcionar para la relación sexual que tuviste después, ¿ok? Bueno, básicamente eso fue todo. Aquí tenemos los links de referencias para que si quieres investigar un poco más respecto al tema, pues te los hacemos llegar. Y pues nada, eso fue todo, Cata. Muchas gracias por escucharnos. No sé si tengas alguna pregunta o alguna duda que quieras aclarar. No, chicas, todo muy claro. Gracias.